No hace falta, puedo con ello solo. Solo espera un poco, jefa. Apo observó cómo la desaparecía tras la puerta del departamento, que abrió justo lo suficiente para entrar. Por respeto, Apo no intentó asomarse y esperó pacientemente a que su anfitriona estuviera lista para recibirla. Puede entrar ahora, jefa. ¿Te cambiaste de ropa, Lada? Sí, la ropa elegante no es práctica para limpiar. Lada respondió después de cambiar su vestido caro por una camiseta y pantalones cortos, más adecuados para ordenar su desordenado departamento. Rápidamente tiró todo el cesto de ropa sucia, despejando el sofá para que pudieran sentarse en la pequeña sala. Jefa, siéntese en el sofá mientras le preparo unos fideos. ¿Necesitas ayuda? No, solamente espera. Apo asintió y se sentó en el sofá que el hada le había señalado. Mientras tanto recorrió con la mirada el departamento, que no tenía divisiones entre la sala y el dormitorio. El espacio era sencillo, con muebles mínimos y parecía más temporal que permanente. ¿Vive sola, Lada? Con dos personas. Quiero decir, normalmente vivo sola. Lada aclaró rápidamente al notar la expresión de Apo, quien pareció tomarse al pie de la letra su primera respuesta. No quería que Apo se llevara una impresión equivocada de ella, considerando lo crítica que había sido su jefa en el pasado debido a los errores que había cometido como recepcionista novata. Jefa, ¿puede comer el de cerdo? No pica. Sí, claro, sí puedo. Como le daba pereza cocinar dos porciones separadas, Ada puso dos paquetes de fideos instantáneos del sabor elegido en una olla. Después lo iba a dividir en tazones mientras se cocinaban. El simple aroma llenó la habitación y atrajo la atención de Apo. Aunque no le gustaban los alimentos poco saludables, parecía intrigada. Espera un poco más, te lo voy a traer pronto. ¿Quieres que lo traiga a la mesa? No hace falta, ya te lo dije. Tú eres mi invitada. Apo observó cómo la hada colocaba la olla de fideos sobre una almohadilla resistente al calor en la mesa de centro y le entregó un tazón y un par de palillos. Aunque dudó, Apo dejó que la hada le sirviera la comida. ¿Es esto suficiente? Es perfecto, gracias. Si te gusta, puedes tener más. Hice bastante. No es bueno comer esto muy a menudo, no es saludable. Pero está rico, aunque no lo como muy a menudo. Lada sonrió mientras explicaba, sirviendo primero a Apo antes de preparar su propio plato. Luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, pues así le resultaba más cómodo. ¿Por qué no te sientas en el sofá? Es más cómodo así, jefa. ¿Por qué te tiraste al suelo? Dijiste que era cómodo. Vuelve al sofá. Sentarse en el suelo es incómodo. Apo, como siempre, parecía hacer exactamente lo contrario de lo que le decían. Ahora ya estaba sentada en el suelo, comiendo fideos instantáneos junto al hada, en un momento sencillo y relajado. Está bueno, es comestible. Sí, es delicioso. Entonces la jefa finalmente abrió su corazón a la comida sencilla. Bueno, creo que sí, lo lograste. La comida sencilla se vuelve especial. Olvidé traer agua. Lo traeré ahora. Lada se tapó la boca conmocionada por el desastre que acababa de causar. Al levantarse apresuradamente a buscar agua, se golpeó la rodilla contra la mesa, volcando el tazón de Apo y derramando los fideos sobre su impecable traje. Su impecable camisa blanca ahora estaba completamente manchada, y en lugar de regañarla, Apo simplemente parecía estar procesando lo que acababa de suceder. Jefa, lo siento mucho, no lo hice a propósito. En lugar de ir a buscar agua, ¿qué tal si tomamos una toalla limpia para limpiar todo esto? Lada esperaba que Apo estuviera furiosa, pero una vez más su jefa mantuvo la calma. Rápidamente corrió a buscar un paño limpio, lista para arreglar el desastre y comenzar a poner todo en orden. ¿Hasta dónde llegaste para ocultarme al hada? ¿Por qué regresas recién, Apo? Me alegra volver a verte, padre. No te metas con Lada. Interfiere solo conmigo. Lada no tiene obligación de seguir tus órdenes, ni de complacerte.
¿Y qué ropa llevas puesto? Cuando te vi antes no ibas vestida así. Apa observó mientras su padre la examinaba de pies a cabeza, intrigado por el cambio de su atuendo. El motivo fue un pequeño incidente en el departamento de Lada. Por culpa de su torpe asistente, Apo había quedado bañada de fideos instantáneos, dejándola completamente empapada. No tuvo más remedio que ducharse y cambiarse de ropa, pidiéndole algo prestado a Lada, ya que no soportaba llevar una camisa con caldo de cerdo. Es ropa de Lada. Espera un momento, no me digas que tú y Lada ya han llegado a ese punto. Si van a salir o hacer algo, tiene que ser de forma correcta y abierta, bajo la atenta mirada de sus mayores. No apoyaré que te aproveches de nadie. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.